Bajo un sol implacable del desierto, un ex Navy SEAL en apuros siguió a su perro hacia un sonido que nadie estaba destinado a escuchar. Detrás de una valla agrietada, algo estaba siendo silenciado, magullado, encadenado y aún luchando para proteger vida no nacida. Lo que pasó después expondría crueldad silenciosa, una mentira peligrosa y un momento donde la compasión se convirtió en un milagro. Esta es una historia sobre verdad traída a la luz y cómo Dios aún vela por el inocente. Antes de que empecemos, dinos de dónde estás mirando. Si esta historia toca tu corazón, por favor suscríbete. El sol de la tarde presionó sobre el pueblo desértico como una mano pesada, volviendo el aire quebradizo e inmóvil. Polvo se aferraba a los bordes del camino, y el cielo arriba era un azul blanqueado, interminable. Jake Miller limpió sudor de su frente y se apoyó contra la valla oxidada que acababa de terminar de reparar. Sus hombros anchos pero ligeramente encorvados por años de llevar más peso del que le gustaba admitir. A los 35, Jake tenía la constitución de un hombre que una vez vivió por disciplina. Marco sólido, manos curtidas, una mandíbula apretada por la costumbre, pero el uniforme se había ido. El Navy SEAL que había sido era ahora un recuerdo guardado cuidadosamente, reemplazado por un hombre que tomaba cualquier trabajo que viniera. Vallas rotas, cobertizos abandonados, limpiezas de almacenes que nadie más quería. A su lado estaba Rex, un pastor alemán adulto con un pelaje negro y fuego descolorido por el sol y la edad. Las orejas del perro estaban alertas, su postura tranquila pero lista, el tipo de vigilancia silenciosa que nunca realmente duerme. Rex había sido el constante de Jake desde los años más difíciles después del alta, cuando las noches se alargaban y eran silenciosas y el mundo se sentía más ruidoso dentro de la cabeza de Jake que en cualquier otro lugar. La gente venía y se iba. Rex se quedó. Estaban caminando de regreso hacia la camioneta maltratada de Jake cuando Rex de repente tiró de la correa, uñas rascando ligeramente en el concreto agrietado. Su cuerpo se puso rígido, cabeza baja, fosas nasales dilatándose. Jake lo sintió inmediatamente. El cambio en la energía del perro, agudo y enfocado. «Tranquilo, chico», murmuró Jake, aunque su propio pulso se aceleró. El sonido volvió, apenas audible bajo el zumbido de las cigarras. Un gemido débil, roto, no humano. Jake siguió a Rex hacia la parte trasera de un complejo de alquiler descuidado, donde empujamos a través de grava y el sol rebotaba duramente en el revestimiento metálico. El calor allí atrás se sentía más pesado, atrapado, y entonces la vio. Una pastora alemana yacía atada a un poste de acero en la tierra, su cuerpo delgado y raspado en carne viva en algunos lugares, costillas apenas visibles bajo el pelaje enmarañado. Su vientre estaba hinchado, inconfundiblemente preñada. Ella se movió débilmente, intentando acurrucarse sobre sí misma, una pata trasera temblando. De pie sobre ella estaba una mujer, agarrando un palo de escoba como una herramienta destinada a la eliminación. Su nombre, Jake aprendería, era Amanda Brooks. Ella tenía poco más de 40 años, vestida pulcramente a pesar del calor. Su cabello recogido con fuerza, ni un mechón fuera de lugar. Su piel estaba pálida bajo el sol, intocada por el trabajo, y sus ojos eran agudos y distantes, como si la emoción hubiera sido guardada en algún lugar muy adentro. Cuando golpeó al perro de nuevo, no había rabia en su rostro, solo impaciencia. «Oye». La voz de Jake cortó el aire, áspera con incredulidad. «Para». Amanda giró lentamente. Ella miró a Jake de botas a cara, sus labios curvándose en una sonrisa fina y sin humor. «Esta es mi propiedad», dijo fríamente.
No tienes ningún derecho a estar aquí atrás. Jake dio un paso adelante, cada músculo tenso, pero mantuvo sus manos abiertas, visibles. Años atrás había aprendido el costo de actuar antes de pensar. Ella está herida, dijo, forzando su voz nivelada. Ella está preñada. Amanda se encogió de hombros como si discutiera un electrodoméstico roto. Ya no es mi problema. Rex se movió más cerca, posicionándose entre Jake y el perro, un sonido bajo retumbando en su pecho. No una amenaza, sino una advertencia. Los ojos de Amanda se dirigieron rápidamente hasta la pastora y luego de vuelta a Jake. Por un momento, algo ilegible cruzó su rostro. Entonces ella retrocedió, pateando deliberadamente un pequeño objeto por el concreto mientras se daba la vuelta. Haz lo que quieras, dijo secamente. Solo no digas que no te advertí. Ella se alejó hacia el resplandor, sus pasos sin prisa, dejando al perro jadeando en la tierra. Jake se agachó inmediatamente, manos suaves mientras soltaba la cuerda. El perro apenas reaccionó cuando él la levantó. Ella era aterradoramente ligera, su respiración superficial, ojos apagados por el agotamiento. Rex se pegó, gimiendo suavemente. «Está bien», susurró Jake. Aunque no estaba seguro a quién intentaba convencer, él la llevó a la camioneta, colocándola cuidadosamente en la sombra. Solo entonces notó el objeto que Amanda había pateado. Un teléfono. La pantalla estaba agrietada, manchada de tierra. Pero cuando Jake lo recogió, la pantalla parpadeó a la vida. Un solo mensaje llenó la pantalla. Activo dañado. Remover antes de la entrega. Jake se quedó mirando las palabras. Un frío familiar instalándose en su pecho. El mismo sentimiento que solía tener cuando algo no cuadraba. Cuando una situación estaba a punto de volverse peligrosa. Él miró al perro herido, luego a Rex, quien mantuvo su mirada firmemente. En algún lugar en el calor lleno de cigarras, una línea había sido cruzada, y Jake supo, sin comprender completamente por qué, que recoger ese teléfono significaba que no habría un camino fácil de regreso. El calor de la tarde siguió a Jake todo el camino hasta la clínica veterinaria, aferrándose a su piel incluso mientras él empujaba a través de la puerta de vidrio. El edificio se sentaba al lado de la carretera como un añadido. De un piso, pintura descolorida por el sol, un letrero parpadeante que decía, «Más atención veterinaria». Adentro, el aire olía a polvo antiséptico y madera vieja, apenas más fresco que afuera. Jake cargó al perro herido cuidadosamente, sus brazos tensos, temeroso de que un movimiento equivocado pudiera destrozar la poca fuerza que le quedaba. Una mujer emergió de la habitación trasera, secándose las manos con una toalla. La doctora, Sir Helen Moore, tenía poco más de 50 años, alta y delgada, con piel curtida por el sol que hablaba de años pasados en este pueblo desértico. Su cabello castaño con mechas grises estaba recogido en un moño suelto, práctico más que ordenado, y sus ojos eran agudos pero amables, los ojos de alguien que había aprendido a mantener la calma mientras daba malas noticias. Ella tenía la postura de una mujer que se mantenía firme en silencio sin levantar la voz. «¿Qué pasó?», preguntó Helen, ya despejando una mesa. Jake acostó al perro suavemente. «La encontré atada detrás de un complejo de alquiler», dijo. Estaba siendo golpeada. La mandíbula de Helen se tensó. Ella pasó manos experimentadas sobre el cuerpo del perro, su tacto firme, pero cuidadoso. La pastora gimió una vez, luego se cayó, los costados agitándose. Rex se quedó cerca, posicionándose entre Jake y la puerta, su mirada nunca dejando el pasillo exterior. «Ella está cerca del término»,
dijo Helen después de un momento, su voz baja, y está en mala forma. Ella afeitó un pequeño parche de pelaje, limpió una herida, luego pausó, frunciendo el ceño. Estas marcas no son solo de golpes. Jake la observó de cerca. ¿Qué quieres decir? Helen se enderezó, empujando sus gafas por el puente de su nariz. Sitios de inyección, al menos 2 estimulantes y sedantes, si tuviera que adivinar. Alguien la ha estado manteniendo despierta, luego derribándola. Ella escaneó el cuello del perro con un lector de mano. Un pitido débil sonó, luego nada. Helen frunció el ceño más profundamente. Hay un microchip aquí. O lo había. Ha sido raspado casi por completo. Jake sintió un lento ardor instalarse detrás de sus costillas. Entonces, ella no es una callejera. No, dijo Helen secamente. Y esto no es abuso aleatorio. Ella envolvió al perro en una manta delgada y ajustó una línea intravenosa. La respiración de la pastora se estabilizó ligeramente, sus ojos medio cerrados, pero alerta. Jake se agachó a su lado, apoyando una mano en el suelo, cuidadoso de no tocar, a menos que ella se moviera primero. Cuando su cabeza se movió débilmente hacia él, tragó saliva con dificultad. «Estás a salvo», murmuró, aunque la palabra se sentía frágil. Rex se bajó junto a la mesa, su cuerpo una barrera sólida, orejas hacia adelante. El perro entendió, pensó Jake de alguna manera. Él siempre lo hacía. «Necesito documentar esto», dijo Helen. «Fotos, notas médicas. Si esto va donde creo que podría ir». Ella se detuvo cuando la puerta se abrió. Amanda Brooks entró como si perteneciera allí. Ella había cambiado de zapatos pero no de expresión. Su ropa aún estaba pulcra, su postura erguida, su cabello rubio oscuro recogido con fuerza en la nuca. Ella se secó los ojos con un pañuelo, aunque no cayeron lágrimas. Cuando habló, su voz tembló lo suficiente como para sonar convincente. «Ese es mi perro», dijo, señalando hacia la mesa. «Ese hombre la robó». Jake se levantó lentamente. Ella estaba atada y sangrando. Amanda se giró hacia Helen, ignorándolo a él. Él allanó. «Ella es agresiva». Estaba tratando de mantener a la gente a salvo. Helen no se movió. «Señora, este animal está preñado y gravemente herido. Hay marcas de inyección y un microchip dañado». Los ojos de Amanda se desviaron por medio segundo, justo el tiempo suficiente. «No sé nada de eso», dijo. «La quiero de vuelta». Rex se puso de pie, un gruñido bajo vibrando a través de su pecho. No ruidoso, no salvaje, solo lo suficiente para trazar una línea. Jake se interpuso entre ellos. «No te la llevas». Los labios de Amanda se apretaron en una línea fina. «No tienes pruebas». Helen se aclaró la garganta. «En realidad, sí. Registros médicos, fotos, y su comportamiento ahora mismo no está ayudando a su caso». Por un momento, Amanda pareció como si pudiera discutir. En cambio, forzó una sonrisa. «Hablaré con las autoridades», dijo. Luego se dio la vuelta y salió, sus tacones haciendo clic fuertemente contra el suelo. El silencio siguió, espeso e inquieto. «Ella está mintiendo», dijo Jake en voz baja. Helen asintió. «Sí». Jake exhaló lentamente. «Encontré un teléfono», añadió, sacándolo de su bolsillo y poniéndolo sobre el mostrador. Ella lo soltó. Helen miró la pantalla. Su expresión se endureció cuando leyó el mensaje. «Ese no es el lenguaje de un dueño de mascota», dijo ella. «No», Jake respondió. «Ese es el lenguaje de inventario». Él miró al perro de nuevo al subir y bajar de su pecho, la forma en que ella intentaba acurrucarse protectoramente a pesar del agotamiento. «Ella necesita un nombre», dijo de repente. Helen levantó una ceja. «¿Ya le estás poniendo nombre?» Jake dudó,
Luego asintió. Sonny, dijo, si ella lo supera este calor, se siente correcto. Helen permitió una pequeña sonrisa. Sonny será. Al acercarse el anochecer, Helen ajustó las luces y revisó los monitores de nuevo. Ella necesitará descanso, dijo. Estrés mínimo. Si quien la hirió vuelve, no será por su salud. Jake se puso rígido. ¿Crees que intentarán llevársela? Sé que lo harán, dijo Helen. Para lo que sea que la usaran, no paró cuando quedó preñada. Ella se convirtió en un problema. Jake pensó en el mensaje del teléfono. Remover antes de la entrega. Su estómago se tensó. No puedo dejarla aquí, dijo. No si es un objetivo. Helen lo estudió por un largo momento. ¿Tienes un lugar seguro? Jake imaginó su pequeña casa de alquiler, la pintura descascarada, el único ventilador funcionando. La forma en que Rex siempre yacía mirando a la puerta. Suficientemente seguro. Él dijo, por ahora. Helen asintió lentamente. Entonces llévatela. Documentaré todo, y si entra en labor de parto temprano, tráela directamente de vuelta. Mientras salían, el cielo ardía naranja y oro, el calor finalmente aflojando su agarre. Jake acostó a Sonny cuidadosamente en la parte trasera de su camioneta, Rex saltando a su lado sin que se lo dijeran. Antes de que Jake subiera, miró hacia atrás a la clínica. Algo de hoy se sentía inacabado, como si una puerta se hubiera abierto que no se cerraría silenciosamente. Él se alejó mientras el sol se ponía abajo, sin saber que desde la distancia un sedán oscuro estaba al ralentí cerca de la carretera, su motor zumbando suavemente. Esperando, la luz del día no se suavizó cuando Jake entró en el camino de grava de su casa de alquiler. El sol colgaba alto y limpio, una moneda blanca dura en el cielo, y el calor relucía del capó de la camioneta como si la carretera misma estuviera respirando. Jake estacionó debajo del solitario mezquite que ofrecía más simbolismo que sombra. La casa era pequeña y cansada, pintura descascarada, una barandilla de porche torcida, una ventana parchada con plástico transparente, pero estaba en silencio, y el silencio se había convertido en una especie de riqueza para él. Él llevó a Sonny adentro con cuidado, colocándola sobre una manta doblada cerca del ventilador oscilante que empujaba aire cálido en círculos lentos. Su pelaje estaba opaco con polvo y rasguños curándose, sus ojos vigilantes, incluso mientras el agotamiento los cerraba. Rex se paseó una vez, luego se acomodó junto a la puerta, pecho ancho cuadrado hacia el pasillo, orejas erguidas. Tenía 7 años ahora, el negro en su hocico comenzando a encanecer, pero la disciplina nunca lo abandonó. Jake había aprendido por las malas que algunos instintos se ganaban y luego se guardaban para toda la vida. Jake llenó un cuenco poco profundo con agua y lo mantuvo firme mientras Sonny bebía. Sus manos temblaban, no por el calor, sino por el peso de la responsabilidad que había elegido. Se dijo a sí mismo que esto era temporal, solo hasta que las cosas se calmaran, pero las palabras se sentían delgadas. El mensaje en el teléfono de Amanda se repetía en su mente, cada sílaba rasgando, remover antes de la entrega. Lenguaje de inventario, no el lenguaje de la misericordia. Él se sentó en el suelo junto a Sonny y respiró hasta que la habitación se sintió menos apretada. El silencio dejó que los viejos recuerdos se colaran. Largos días bajo soles más duros, la disciplina que una vez había mantenido sus pensamientos alineados como engranajes en un estante. Él había dejado los equipos con una condecoración y una cicatriz que nunca se mostró. Una decisión que salvó su vida y la complicó al mismo tiempo. El trabajo iba y venía. La gente no se quedaba.
Rex sí. Y ahora Sonny había llegado, llevando vida que no le importaba su pasado. Al final de la tarde llegó la primera señal. Un sedán pasó por la casa lo suficientemente lento como para ser notado, luego más lento al regresar. Sus ventanas estaban oscuras, la pintura un gris sin particularidades que se mezclaba con todo. Jake observó a través de la ventana de panel de plástico, cuidadoso de no moverse. El coche estuvo al ralentí en la esquina, luego siguió. 10 minutos después, regresó y estacionó a media cuadra. Motor apagado. El cielo despejado no ofrecía ningún lugar donde esconderse. Rex se levantó sin un sonido y se puso de pie junto a Jake, sus hombros casi nivelados. Lo veo, murmuró Jake más para sí mismo que para el perro. Él buscó su teléfono, tomó una fotografía a través del plástico ondulado de la ventana. Luego puso el teléfono boca abajo. El pánico no ayudaría, el patrón sí. Él se movió con propósito silencioso, colocando su vieja cámara de movimiento en el estante sobre la puerta principal, angulándola hacia el porche. Él revisó la ventana trasera y la puerta lateral, notando la bisagra suelta que nunca había llegado a arreglar. Él no se armó. Él eligió visibilidad en su lugar, luces encendidas, puertas sin cerrar, pero vigilada, el tipo de postura que decía que nada estaba escondido. Al anochecer, llegó un golpe. Jake abrió la puerta para encontrar a un hombre de pie justo más allá del umbral, postura casual, sonrisa ensayada. Tenía poco más de 30 años, ancho pero suave en los bordes, con una barba recortada que enmarcaba una boca demasiado rápida para sonreír. Su gorra de béisbol no llevaba logo. Sus ojos pasaron rápidamente por Jake, buscando. «Buenas tardes», dijo el hombre. «Mi nombre es Tom Reeves. Estoy buscando un perro». Jake dejó que el silencio hiciera parte del trabajo. «Muchos perros en este pueblo». Tom rió ligeramente como si estuviera avergonzado. «Este es especial, negro y fuego. Pertenece a una mujer que está realmente preocupada». Detrás de Jake, Rex se movió, sus uñas haciendo clic una vez en el suelo. Sonny hizo un sonido bajo, protectora y cansada. La voz de Jake se mantuvo uniforme. «Deberías hablar con control de animales». La sonrisa de Tom se adelgazó. «La señora me pidió que preguntara amablemente primero». «¿Y si lo amable no funciona?» Tom se encogió de hombros. «Entonces, supongo que seguimos buscando». Jake cerró la puerta suavemente, sin golpearla, sin discutir. Él observó a través de la cámara cómo Tom se demoraba en el porche, miró el marco, luego se alejó hacia el sedán gris. El coche se marchó sin faros, el día aún lo suficientemente brillante como para hacerlos innecesarios. La noche no trajo cobertura. La luna salió temprano y llena, blanqueando el patio de plata. Jake durmió a ráfagas en el sofá, botas puestas, llaves en su bolsillo. Rex no durmió en absoluto. A medianoche, la grava crujió cerca de la puerta lateral. Jake se levantó y se deslizó al pasillo, corazón firme, respiración controlada. Él escuchó un susurro, una maldición cuando la bisagra suelta chirrió. La puerta trasera se abrió el ancho de una mano. Una sombra se asomó. Rex se movió primero, no con un ladrido, sino con una presencia que llenó el espacio. El hombre se congeló. Jake encendió la luz. Era Tom Reeves de nuevo, cara pálida ahora. La bravuconería se había ido. «No quiero problemas», dijo Tom, manos levantadas. «Solo necesito revisar». «¿Revisar qué?», preguntó Jake. Tom tragó. «El activo». Jake se hizo a un lado lo suficiente para que la cámara viera. «Di eso de nuevo». Los ojos de Tom se dirigieron rápidamente a la lente.
Él dudó, luego exhaló. Me pagan para recuperar animales. Esa está marcada. No se supone que esté aquí. ¿Marcada por quién? Tom miró a Sonny a su vientre hinchado, y algo en él vaciló. Amanda, dijo finalmente. Ella se encarga de las limpiezas cuando algo sale mal. Jake asintió una vez, grabando cada palabra. ¿Y el embarazo? La boca de Tom se torció. Complicación. Jake mantuvo el silencio hasta que se rompió. Vete, dijo. Ahora. Tom retrocedió, tropezó y corrió. El sedán gris arrancó en algún lugar de la cuadra y desapareció en la noche sin luces. Jake se sentó en el suelo después, palmas planas contra la madera, sintiendo el eco del momento. Sonny se movió y presionó su nariz contra su rodilla. Él apoyó su mano en su cabeza. Una promesa sin palabras. Rex regresó al umbral y se acostó, una pared con aliento. Por la mañana la casa seguía en pie. Jake llevó a Sonny de vuelta a la clínica de la doctora Moore, bajo el resplandor honesto del sol. Helen los recibió en la puerta, sus ojos afilándose cuando vio la tensión en los hombros de Jake. Ellos vinieron, dijo Jake simplemente. Helen asintió. Lo esperaba. Ella examinó a Sonny, escuchando, contando respiraciones. El estrés no está ayudando, dijo. Luego se encontró con la mirada de Jake. Pero ella es fuerte. Mientras Jake se iba, notó el mismo sedán gris estacionado al otro lado de la carretera, el motor al ralentí. Una mujer se sentaba al volante, gafas de sol ocultando sus ojos. El calor doblaba el aire entre ellos. Jake no apartó la mirada. Bajo un cielo demasiado claro para ofrecer excusas, el juego había cambiado. Y Jake supo que no esperaría a la noche para hacer su próximo movimiento. La tarde llegó sin piedad. El calor presionaba contra las ventanas de más atención veterinaria, aplanando el aire hasta que incluso respirar se sentía deliberado. El viejo aire acondicionado de la pequeña clínica traqueteaba dentro, expulsando poco más que un alivio cálido. Afuera, las cigarras cantaban en olas implacables, un recordatorio de que el sol gobernaba todo en este pueblo. Jake se limpió el antebrazo por la frente mientras estaba de pie cerca de la mesa de examen. Sonny yacía de lado sobre una manta limpia, su respiración irregular ahora, su cuerpo tenso con el ritmo inconfundible del parto. Su pelaje negro y fuego estaba húmedo, el pelo pegado a sus costillas, ojos ámbar brillantes de dolor y determinación. Ella no gritó. Ella empujó en silencio, mandíbula apretada, como si el instinto le hubiera enseñado que la debilidad invitaba al peligro. La doctora Helen Moore se movía con precisión constante. El sudor oscurecía el cuello de su uniforme azul descolorido y un mechón suelto de cabello castaño grisáceo se había escapado de su moño y se había pegado a su mejilla. A los 53, Helen se comportaba como una mujer que había dado más malas noticias que buenas, pero nunca se apresuraba. Sus manos estaban tranquilas, su voz baja y firme mientras revisaba los signos vitales de Sonny de nuevo. Ella es fuerte, dijo Helen, pero este calor no está ayudando. Necesitamos mantenerla lo más tranquila posible. Rex yacía presionado contra el lado de la mesa, su ancha espalda formando una pared silenciosa. Sus orejas se movían con cada sonido, el traqueteo de la unidad de aire, el zumbido del tráfico más allá de la carretera, el rasgar de botas afuera. Jake lo notó al mismo momento que Rex. Pasos. La puerta de la clínica se abrió con la fuerza suficiente para hacer sonar la campana. Amanda Brooks entró, la luz del sol enmarcándola como un foco que no se había ganado. Llevaba una blusa color crema sin mangas y pantalones oscuros, su postura rígida, su rostro pálido bajo un maquillaje cuidadosamente aplicado. Dos hombres la siguieron, ambos altos,
ambos de hombros anchos, vestidos con chaquetas de trabajo. A pesar del calor, sus ojos se movían rápidamente, midiendo la habitación. Ahí está, dijo Amanda, señalando hacia Sonny como si indicara un paquete extraviado. Su voz tembló, pero no de miedo, de urgencia. Estoy aquí para llevármela. Jake dio un paso adelante, plantándose entre Amanda y la mesa. Ella está en vapor de parto. Los labios de Amanda se apretaron finos. Eso no es tu preocupación. Helen se enderezó, cruzando los brazos. Es muy mi preocupación. Este animal está bajo mi cuidado. Amanda rió, aguda y sin humor. Eres una veterinaria en una clínica en mal estado. No puedes decidir. Sonny emitió un sonido bajo y tenso, su cuerpo tensándose de nuevo. Jake sintió algo encajar dentro de él. No ira, no pánico, sino claridad. Él metió la mano en su bolsillo y sacó el teléfono agrietado que Amanda había soltado días antes. Él no levantó la voz. Él no amenazó. Él tocó la pantalla y la giró hacia afuera, iniciando la transmisión en vivo. La cámara capturó todo. La clínica sobrecalentada, el perro tembloroso en la mesa, la mujer exigiendo posesión, los hombres acechando detrás de ella. Jake mantuvo el teléfono firme, su rostro tranquilo, su voz uniforme. Esta es una pastora alemana preñada, dijo en voz baja. Ella estaba atada, golpeada, drogada y dejada al sol. Y esta mujer dice que la posee. Amanda se congeló. «Paga eso», siseó. Jake no se movió. Y esto, continuó, inclinando el teléfono para mostrar las heridas de Sonny, es lo que se le hizo. Afuera, las cigarras seguían cantando. Adentro, el tiempo se estiró delgado. Sonny empujó de nuevo. Helen se movió al instante, guiando, apoyando. Una pequeña forma húmeda se deslizó libre, seguida por un llanto fino que apenas se elevó por encima del zumbido del aire acondicionado fallando. El primer cachorro yacía inmóvil por un latido demasiado largo, luego se retorció débilmente. «Vamos, pequeña», murmuró Helen, frotando suavemente. El cachorro emitió un sonido frágil, más aliento que voz. Rex se puso de pie y se inclinó hacia adelante, nariz temblando, ojos fijos en el recién nacido, como si contara cada movimiento. La compostura de Amanda se rompió. «Esto no es lo que piensas», dijo, retrocediendo hacia la puerta. «Ella es peligrosa». «Ella es para», dijo Helen bruscamente. «Solo para». El chat de la transmisión en vivo comenzó a llenarse, nombres y comentarios pasando demasiado rápido para leer. Alguien lo había compartido, luego alguien más. El sol afuera continuó su trabajo, brillante e implacable, y Amanda se dio cuenta demasiado tarde de que no había dónde esconderse. Sonny volvió a esforzarse. Un segundo cachorro llegó, más fuerte, su llanto agudo e insistente. Luego un tercero, más pequeño, más silencioso, apenas moviéndose. «Ese está débil», dijo Helen frunciendo el ceño. «Necesitamos toallas, toallas calientes». Jake se movió sin pensar, agarrando lo que Helen pidió, sus manos firmes a pesar del calor y los ojos que miraban a través del teléfono. Él envolvió al cachorro más pequeño suavemente, sosteniéndolo cerca del vientre de Sonny. El cachorro no lloró, pero su pecho aleteó débilmente. Rex se acostó junto a la mesa, su cuerpo alineado con el de Sonny, los ojos nunca dejando al cachorro débil. Amanda tropezó hacia atrás mientras las sirenas gemían débilmente en la distancia. Alguien afuera gritó. Uno de los hombres con ella maldijo en voz baja. «Tú hiciste esto», le dijo Amanda a Jake, su voz quebrándose. «No sabes lo que has arruinado».
Jake miró a Sonny a las 3 vidas frágiles pegadas a su calor. No, dijo. Tú lo hiciste. La policía llegó momentos después, uniformes oscuros contra el resplandor blanco del estacionamiento. Ellos observaron la escena, el teléfono aún transmitiendo, las notas de la veterinaria esparcidas sobre el mostrador, el perro exhausto y sus cachorros recién nacidos. Amanda fue sacada sin ceremonia, sus protestas tragadas por el calor y el clic de las esposas. Cuando las puertas finalmente se cerraron, la clínica se sintió imposiblemente silenciosa. Las cigarras siguieron cantando. La transmisión en vivo terminó. Sonny apoyó su cabeza contra la manta, los costados subiendo y bajando, ojos medio cerrados, pero pacíficos. Jake se hundió en una silla, el agotamiento alcanzándolo de repente. El cachorro más pequeño yacía acurrucado contra el vientre de Sonny, respirando superficialmente, pero vivo. Jake vio el sol deslizarse más bajo en el cielo y entendió algo. Entonces en este pueblo, bajo esta luz implacable, la verdad no tenía dónde más correr. La mañana llegó suavemente, como si el desierto mismo hubiera decidido aflojar su agarre. El calor aún estaba allí, esperando, pero por una breve hora el aire se sentía casi amable. La luz pálida del sol se deslizó a través de las ventanas delanteras de más atención veterinaria, posándose en la habitación tranquila donde Sonny yacía con sus 3 cachorros recién nacidos acurrucados contra su vientre. Jake se sentó en la silla de plástico duro junto a la mesa de examen, sus codos apoyados en sus rodillas, manos unidas sueltamente. Él no había dormido mucho. Cuando cerraba los ojos, aún veía el brillo de la pantalla del teléfono, los comentarios pasando rápidamente. El rostro de Amanda cuando se dio cuenta de que había perdido el control de la historia. Sin embargo, aquí, en la calma después, el ruido se sentía distante. Todo lo que importaba era el lento y constante subir y bajar del pecho de Sonny. La doctora Helen Moore se movió silenciosamente entre los mostradores, sus pasos sin prisa. En la luz más suave, las líneas en las esquinas de sus ojos parecían menos severas, más ganadas. Ella revisó los puntos de Sonny, luego los cachorros, uno por uno. Los 2 primeros eran fuertes, ya retorciéndose con sorprendente determinación. El tercero, el más pequeño, yacía más quieto que los otros, su respiración superficial pero constante. Él se está agarrando, dijo Helen suavemente. Eso es algo, Jake asintió. Él extendió la mano y dejó que el cachorro más pequeño se acurrucara contra su dedo. El calor de ese cuerpo diminuto lo sobresaltó. La vida, pensó, era terca de maneras que la gente a menudo olvidaba. Rex yacía en el suelo cerca de la puerta, estirado pero alerta. Sus ojos oscuros seguían cada movimiento, cada sonido de la calle exterior. El gris en su hocico captó la luz, haciéndolo parecer mayor de sus años. Jake sabía que Rex también lo sentía. El cambio de peligro a secuelas, la forma en que la tensión nunca desaparecía de golpe. La mañana avanzada trajo visitas, pero no del tipo que Jake temía. Un oficial uniformado entró, sombrero metido bajo el brazo. Era un hombre de poco más de 40 años, con una mandíbula cuadrada y ojos cansados que sugerían largas horas y poca paciencia para tonterías. Su nombre, según la placa, era el oficial Daniel Ruiz. Él habló llanamente sin drama. «Hemos tomado a las Brooks bajo custodia», dijo. «Crueldad animal, manipulación de pruebas y obstrucción. Hay otros involucrados, pero eso tomará tiempo». Jake sintió una tensión aliviarse en su pecho. «¿Y Sonny?» «Ella está a salvo», dijo Ruiz. «Legalmente, también». La transmisión en vivo ayudó mucho. Después de que el oficial se fue, Helen se apoyó contra el mostrador y soltó un aliento.
A este pueblo no le gusta la atención, dijo, pero a veces la atención es exactamente lo que necesita. Jake se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el tráfico pasaba como de costumbre. El mismo sol brillaba sobre la misma carretera. Sin embargo, algo había cambiado. Él podía sentirlo en la forma en que sus hombros se sentaban más bajos en la ausencia de esa constante preparación para el impacto. Por la tarde, Helen le dijo lo que él ya sospechaba. Ella no debería quedarse aquí mucho más tiempo. El estrés no es bueno para ella ni para los cachorros si estás dispuesto. Jake no dudó. Ella viene a casa conmigo. Helen sonrió débilmente. Pensé que dirías eso. Ellos movieron a Sunny cuidadosamente a la parte trasera de la camioneta de Jake, los cachorros apiñados cerca. Rex saltó a su lado, acomodándose inmediatamente, su cuerpo formando una barrera viviente. Jake condujo lentamente, evitando baches, el camino reluciendo adelante en el calor. La casa de alquiler se veía igual que siempre, pequeña, gastada, sin particularidades. Sin embargo, cuando Jake llevó a Sunny adentro y la bajó sobre mantas frescas cerca del ventilador, se sintió diferente. Más lleno, el espacio ya no resonaba. Durante los días siguientes se formaron rutinas. Jake se levantó temprano para revisar a Sunny y los cachorros. Luego dejó a Rex de guardia mientras él hacía trabajos cortos cerca. Los vecinos comenzaron a pasar, atraídos por la curiosidad y la preocupación silenciosa. Una mujer de enfrente dejó toallas viejas. Una pareja de jubilados trajo una bolsa de comida para cachorros y no hizo preguntas. No necesitaban hacerlo. Habían visto el video. El cachorro más pequeño era lo que más preocupaba a Jake. Apenas lloraba, apenas se movía. Una tarde, mientras el sol se ponía bajo y pintaba las paredes de ámbar, Jake se sentó en el suelo con el cachorro acunado en sus manos. Rex yacía cerca, su cabeza descansando en el muslo de Jake, ojos medio cerrados. «Quédate», murmuró Jake, no seguro a quién le hablaba. El pecho del cachorro aleteó. Luego se estabilizó. Jake exhaló lentamente. En la tercera mañana Helen pasó a verlos. Ella se agachó junto a Sunny, escuchó, observó a los cachorros amamantar. Cuando levantó al cachorro más pequeño, éste emitió un chirrido débil y determinado. «Bueno», dijo, sonriendo, «eso es nuevo». Jake sintió su garganta apretarse. Él necesita un nombre. Helen ya inclinó su cabeza. Jake miró la pequeña vida en sus manos, a la forma en que se impulsaba hacia adelante a pesar de todo lo que estaba en su contra. «Esperanza», dijo, «porque se siente correcto». Los días se hicieron más fáciles. Sunny recuperó fuerza, su pelaje lentamente comenzando a brillar de nuevo bajo el sol. Los cachorros llenaron la casa con sonidos suaves y movimiento torpe. Rex los siguió con atenta vigilancia, un guardián silencioso aprendiendo un nuevo rol. Las noticias llegaron poco a poco, como suele pasar en los pueblos pequeños. Amanda Brooke permaneció bajo custodia. La investigación se amplió. Nombres que Jake no reconocía fueron mencionados, luego pararon. Esa parte ya no le pertenecía. Lo que le pertenecía estaba aquí. Semanas después, Jake se sentó en el porche al final de la tarde, una taza de café barata enfriándose en sus manos. Rex yacía a sus pies, ojos cerrados, pecho subiendo y bajando en ritmo contento. Sunny se estiró cerca, los cachorros cayendo uno sobre otro en el polvo y el sol. Jake los observó y sintió algo asentarse dentro de él, una comprensión que no necesitaba palabras. Él no se había vuelto rico. Su camioneta seguía siendo vieja. Su casa aún necesitaba reparaciones. Pero él había guardado lo que importaba. Él había elegido pararse a la intemperie bajo el sol
y dejar que la verdad hiciera su trabajo. El cachorro más pequeño, Esperanza, tropezó hacia él y se desplomó contra su bota, exhausto. Jake sonrió y se inclinó para levantarlo suavemente. Bajo el cielo abierto, nada se escondía ya. Y por primera vez en mucho tiempo, Jake tampoco sintió la necesidad de esconderse. A veces los milagros no vienen con truenos o ángeles en el cielo. A veces llegan en silencio a través de un hombre cansado que se niega a marcharse, un perro leal que no abandona la esperanza, y una vida frágil que elige respirar una vez más. Los milagros de Dios a menudo aparecen en lugares ordinarios, bajo el sol abrasador, en una pequeña casa alquilada, en manos que eligen la bondad cuando la crueldad se siente más fácil. En nuestras vidas diarias, quizás no enfrentemos desiertos o almas rotas como lo hizo Jake, pero todos enfrentamos momentos donde hacer lo correcto se siente solitario, costoso e invisible. Si esta historia te recuerda que la compasión aún importa, que la verdad aún tiene poder, y que la luz de Dios puede alcanzar incluso los lugares más difíciles, entonces compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario y dinos de dónde estás mirando. Suscríbete al canal para más historias de fe, coraje y milagros silenciosos. Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos. Que Él proteja al inocente, fortalezca al cansado y nos recuerde que ningún acto de amor es jamás desperdiciado.